Hola, ¿qué tal? Con el gusto de saludarles, me gustaría recomendar la siguiente lectura, el libro titulado El Lector, escrito por Bernhard Schlink, cuya primera edición es de 1995, publicado en Suiza y posteriormente traducido al español por la editorial Anagrama por allá de 1997. Es un texto, es un libro que por ahora no tengo en mis manos porque no tengo mi Kindle en este momento conmigo. Lo compré de manera digital y bueno, es una lectura que además de haber ganado diversos premios, haber sido traducido prácticamente a 39 idiomas y por supuesto yo creo que haber sido uno de los grandes bestsellers del siglo XX, eh, fue una novela, ¿no? O ha sido una novela que está basado, o su relato de ficción está basada en aquel suceso o los sucesos que acontecieron de manera posterior al Holocausto, ¿no? Y por supuesto se trata de todos aquellos actores que estuvieron involucrados de forma directa o indirecta y que hubo al menos o existieron diversos juicios posteriormente a la Segunda Guerra Mundial. Y fueron juicios para imputar responsabilidades, para imputar, por supuesto, sanciones penales de alguna manera que tratara de reivindicar esta historia de los derechos humanos y que en algún momento, por supuesto, se olvidó en la Alemania del Tercer Reich, en la Alemania nazi. Por supuesto que tenemos los juicios de Nuremberg, que son los más emblemáticos, pero alrededor de los juicios de Nuremberg existieron otros juicios que se dieron en Alemania. Y por supuesto que esta novela del lector trata sobre una historia que pasa del ámbito privado, parecería de una experiencia romántica, amorosa, sexual, sin duda, y que se traslada al escenario público. Se trata de dos personajes que son los principales, por un lado que es Hannah Schmitz y por el otro Michael Berg, en donde Michael, a la edad de 15 años, prácticamente en el bachillerato, se siente enfermo, así empieza la novela, y conoce accidentalmente a Hannah Schmitz, una mujer mayor, prácticamente de 40 y tantos años, y ahí es el encuentro, al menos el primer encuentro, en donde va a iniciar una relación sexual entre ambos, en donde Hannah Schmitz lo seduce o trata de seducirlo y por supuesto el joven Berg cae y empieza una relación sexual que después va a tomar una serie de peripecias, una serie de travesías, ¿no? Que va a resultar en una relación que termina siendo un desastre, sinceramente, ¿no? Pero es destacar, sobre todo en este ámbito, es tratar de reflejar el abuso sexual, ¿no? Que es un abuso evidente, ¿no? De una persona con un menor de edad y que va a tener una serie de repercusiones y consecuencias en la vida de Michael que se refleja en la novela perfectamente, en donde va a quedar traumado de por vida. Traumado al no poder o al no haber podido superar esa relación o ese primer contacto íntimo con esta mujer. Y se va a volver más severo o más grave porque una vez que Michael la deja de ver, ¿no? Porque, bueno, Hannah en algún punto se va a otra ciudad y migra a otra población y Michael le pierde la pista, ¿no? Michael hará su vida, ¿no? Y vuelve a encontrarla cuando él está estudiando ya en la universidad, ¿no? La encuentra en uno de estos juicios. En uno de estos juicios posteriores al Holocausto, donde ella era una guardia de la SS, de estos campos de concentración, ¿no? Y que por supuesto había sido culpable de todos estos terribles, terribles crímenes. Y claro que el joven Michael se ve
en un dilema moral en donde sabe que se había acostado o había tenido relaciones sexuales, por supuesto con una persona mayor, pero sobre todo con este tipo de persona, ¿no? E incluso en el juicio Michael logra notar pues la naturalidad con la que Hannah empieza a hablar y empieza a defenderse. Prácticamente viene a colación todo este argumento de estos tipos de juicios que en derecho sabemos que son prácticamente el tema del positivismo, ¿no? En donde las guardias, ¿no? O los actores secundarios decían simplemente recibimos órdenes, ¿no? Y la orden, pues si no las cumplíamos, había una sanción en la ley. Bueno, prácticamente el argumento que va desmenuzando Hannah a lo largo, o va tejiendo a lo largo de todo este proceso, este procedimiento, se va a basar en este contexto. Seguimos órdenes y pues había una sanción de derecho si no cumplíamos esas órdenes de nuestros superiores, ¿no? Entonces, esa naturalidad que Michael lo ve y lo entiende, pues desde luego lo hace sentir una peor persona. Y después que Hannah se declara culpable, Michael entonces va a tratar de investigar, o va a tratar más bien de deducir por qué fue tan fácil al menos haber admitido esa culpabilidad. Si bien es cierto, era la líder de aquellas guardias de la SS, pero esta mujer guarda un secreto. Y Michael va a recordar cuando era bachiller que prácticamente ambos hicieron un pacto, ¿no? Cuando empieza esta relación sexual, empezaron a hacer el amor, ¿no? Prácticamente firman un pacto tácito, un pacto implícito, en donde Michael es la víctima, desde luego, pero se convierte también, al haber tenido este primer contacto íntimo o este primer contacto sexual con Hannah, se va a convertir en el lector de Hannah, en donde pues hay muchísimos clásicos que le lee a Hannah a lo largo de toda esa relación, fundamentalmente la Odisea, ¿no? En donde Hannah es aquella que va a recibir toda esta información y todo este conocimiento literario, y que en el juicio Michael va a enlazar las coordenadas o va a tratar de llegar a esa conclusión de que Hannah admite de forma tan natural esa culpabilidad porque era analfabeta. Y ese analfabetismo pues es una vergüenza para ella, ¿no? Y Michael todavía se siente peor porque empieza a entenderla o trata de entenderla, en donde no es posible, ¿no? Que oculta ese analfabetismo porque hay un acontecimiento importantísimo en donde ella se supone que firma unos documentos y pues Michael va a entender que no es la firma de ella porque era analfabeta, pero bueno, eso lo podrán ver, lo podrán leer en la novela. Y por supuesto que Michael se siente todavía peor porque esa vergüenza que según ella es ser analfabeta, pues es peor todavía que haber cometido todos esos crímenes, o al menos haber sido partícipe de esos crímenes. Entonces Michael llega con ese trauma pues de por vida, y prácticamente a la edad ya madura, adulta de él, incluso cuando Hannah, una vez que es condenada y está en la cárcel, pues Michael va a tener al menos todavía contacto con ella, ¿no? Y en un par de ocasiones, y prácticamente se va a dar cuenta él de todo lo que le provocó esta relación o este abuso, cómo empezó cuando él era un joven de 15 años, ¿no? Esta maravillosa novela fue adaptada al cine en 2009, y aquí viene mi otra recomendación, que es la película propiamente del lector, que es interpretada por Kate Winslet en el papel de Hannah Schmidt y por supuesto por Ralph Fiennes en el papel de Michael Berg. Y que bueno, los dos son maravillosos actores. Incluso Kate Winslet ganó el premio a Mejor Actriz en su momento, en el Oscar, ¿no? Por esta interpretación que es verdaderamente magnífica. Y bueno, Ralph Fiennes, que es el actor que nunca ha ganado el Oscar, que es inexplicable, pero nunca lo ha ganado. Y desarrollan esta historia, esta novela, yo diría que de manera espléndida. Y esta adaptación es buenísima. Es decir,
Si ustedes también no desean leer el libro, bueno, mi siguiente recomendación es que vean la película. La película, como se las estoy contando, ¿no? Está basada en la historia ficticia de esta novela. Y la verdad que el director, en este caso Stephen Daldry, lleva a cabo una manera de narrarla de forma increíble y de forma fantástica. Llega a un buen puerto, me parece que tiene una buena conclusión, tiene ciertas variaciones, es verdad, o sea, no es igual que la novela, pero está muy bien basada en la novela. Hay algo que a mí me causó efecto y yo creo que tiene que ver con los actores, que eso maneja mucho las emociones cuando ves una película, cuando, o al menos lees una novela, lees algo. En este caso, yo creo que las interpretaciones son brutales, tanto de Fiennes como de Winslet, y yo me atrevo a decir que la película a mí me gustó más que la novela. Es decir, la película es brillante, la película te lleva a ese mundo de los 50, 60, en donde hay toda esta serie de juicios por tratar de entender cómo es que se cometió este genocidio, ¿no? Por tratar de entender por cómo o por qué se cometieron estos crímenes metiéndose a la piel de los nazis, ¿no? Y creo que la película logra su cometido en diversos planos, ¿no? En tratar de ver la personalidad de Michael, cómo es este trastorno que lo lleva a ello, las coincidencias de la vida y también, por supuesto, las consecuencias que trajo el holocausto con las víctimas de todo el pueblo judío. Así que bueno, sin más que agregar, esta sería mi recomendación y que tengan un muy buen fin de semana. Cuídense mucho y nos vemos pronto.